Proverbios capítulo 13. El proverbio de hoy continúa la temática que ayer ya habíamos visto con relación a la lengua y al hablar. En el versículo 2 se menciona que del fruto de su boca el hombre comerá bien. Es decir, por lo que nosotros expresamos, podemos ser bendecidos o también podemos atraernos hacia nosotros mismos el mal. Por eso debemos de cuidarla. Y el proverbio de hoy se basa en tener una advertencia contra la conducta altanera al momento de hablar, la conducta soberbia, la conducta orgullosa al momento de proferir palabras. Versículo 3 dice, el que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. A menudo la gente puede hablar más de lo que debiera y en esos momentos, cuando hablamos más de lo que debemos, podemos terminar mencionando cosas que realmente no vienen al caso, no caen en el contexto, son hirientes para los demás y por eso debemos de guardar. Peor aún, la Biblia dice, el justo aborrece la palabra mentirosa y esto es algo de lo cual nos debemos de resguardar porque incluso está en los mandamientos que el Señor nos dio. Versículo 7, hay quienes presumen de ricos y no tienen nada y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Es decir, hay gente que presume con quizás sus palabras, lo que es. Y de esto tenemos también que cuidarnos, porque esto involucra la falta de humildad. Por eso la boca tiene que ser muy equilibrada al momento de hablar. Nosotros encontramos en el versículo 10, ciertamente la soberbia produce discordia. Y esto es algo que siempre como cristianos nosotros debemos de procurar no caer en la soberbia. La sencillez, la humildad es parte de la integridad que hemos visto nosotros en el desarrollo conceptual del libro de Proverbios. También encontramos que en el proverbio de hoy se da una enseñanza que tiene que ver con la corrección. Versículo 13. El que menosprecia el precepto se perderá. El que teme el mandamiento será recompensado. No es bueno menospreciar el consejo, el precepto, una palabra que nos observa, porque esto nos construye. Versículo 24 incluso menciona la necesidad de aplicar esto para nuestros hijos. El que no aplica el castigo, versículo 24, aborrece a su hijo. El que lo ama, lo corrige a tiempo. A veces, como padres, nosotros podríamos caer en el desequilibrio de quizá mostrar solamente el lado amable, amoroso, perdonador con nuestros hijos. Pero la Biblia nos habla aquí de un aspecto que tiene que ver con la corrección, con el castigo incluso, porque así menciona la Biblia, y dice que el castigo se corrige a tiempo. No vale la pena poder acumular y poder en algún momento decir, te castigo por lo que tú hiciste la semana pasada, el día de ayer, etc. El castigo o la corrección es algo que en la Biblia se debe de emitir a tiempo. Finalmente, hoy también encontramos un consejo sobre la humildad. Ya habíamos iniciado hablando sobre la lengua altanera, ¿verdad? Versículo 18 dice así, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Y una vez más relacionada a la corrección, pero también con la humildad, porque el que acepta la corrección, dice la Biblia, esto no siempre es fácil. A menudo a nosotros los seres humanos no nos gusta ser corregidos, no nos gusta ser de pronto encaminados en algo que sabemos que no hemos estado andando bien. Pero la Biblia nos menciona que cuando nosotros recibimos con sencillez y con humildad las correcciones que vienen de parte de la palabra de Dios, de nuestros hermanos mayores, de las personas que pueden haber notado una conducta no correcta, y nosotros la recibimos con humildad, esto termina edificándonos finalmente y esto hace de una persona verdaderamente sabia. Que hoy nuevamente nuestras palabras puedan ser palabras que bendigan a los demás, que puedan demostrar humildad y no soberbia. Que hoy podamos también emitir corrección, aceptar la corrección y poder encaminar en el camino del Señor a nuestros hijos. Que Dios te bendiga.